y uno ya ni siquiera, ya no quiere contestar su teléfono porque tantas veces llaman, ¿no? Que uno dice, ya basta, ¿no? Justamente acá a nuestro WhatsApp de ATV Matinal nos llegó un caso de una señora que está cansadísima. ¿Cómo le llamamos a la señora para proteger su identidad? Melina. Ya, Melina. La señora Melina, quien está siendo acosada por empresas de telefonía que la llaman hasta 40 veces por minuto. Vamos a escuchar el audio, por favor, y luego entrevistar a Crisólogo Cáceres de ASPEC. Buenos días, mire, yo tengo dos líneas y a las dos líneas tengo la misma cantidad de números que me llaman. Es demasiado, es acosador. Mañana hasta de noche, hubo un día que le puse en modo avión casi mediodía para dejar, porque mi celular no para de sonar hasta el día de ayer. ¿Qué manera? Yo ya les he dicho que no quiero cambiarme a ningún otro operador. Algunas llamadas que yo les he contestado es de Movistar, la mayoría. Y los demás no sé, porque a veces llaman y se quedan como que escuchando, luego cortan. Y hay otras que yo no las contesto, porque es demasiado ya, me siento acosada. Y esto le puede pasar a usted. ¿A ti te pasa? Sí. A mí me pasa. ¿Y sabes cuál es nuestro problema? Que como somos periodistas, tenemos que ser un poquito más proclives a contestar, porque en una llamadita estas puede haber una información relevante. Sí, pero yo sinceramente yo llegué al punto en que me llaman, chao, de frente, me dice, hola, ¿qué tal? ¿Tú Chao. cómo haces? ¿Cómo haces? Yo cuelgo de frente. Hola, ¿qué tal? Pum, chao, nada. Crisolo, No, ¿usted ya. cómo hace cuando llaman? Antes de entrar al fondo Yo del no. asunto. ¿Cómo hace? Mari, René, o sea, buenos días, soy del banco tal. Ya, Chao. es que ya yo Cuelga recibo, de frente. yo recibo No se alrededor, apiada de los operadores. yo alrededor de 14, 15 llamadas al día es lo que recibo. Es demasiado. Es demasiado. Y al igual que tú, Mari, tengo que contestar porque puede ser un medio, porque puede ser un consumidor en apuros, qué sé yo, ¿no? Pero antes de hablar del spam y en relación al reportaje que acaban de hacer ustedes sobre el dengue, exhortar al Indecopi para que investigue si existen casos de concertación de precios con estas boticas que han subido los precios de los medicamentos e insumos destinados al tratamiento del dengue de una manera inusitada, tal cual sucedió cuando ocurrió lo del COVID. Porque recordemos que este es un tema que si se detecta que hay infracción por parte del Indecopi, se puede sancionar con hasta 1000 unidades impositivas tributarias, aparte de la responsabilidad penal, porque el artículo 234 del Código Penal determina que en caso de especulación la pena puede ir de 3 hasta 6 años de prisión efectiva. Solo digo eso, ¿no? Es tiempo que se sancione a los responsables de este delito gravísimo contra la salud de las personas. Importante acotación, Sí, porque no, es verdad, ya decían que hasta las pruebas que estaban de 10 soles, estaban 16 soles, entonces ya estamos... El suero pasó de 7 u 8 soles a 18 soles. Eso no se puede permitir y sobre todo en zonas que ya están afectadas por esta enfermedad. Y sobre el tema de las llamadas spam, es un problema que nos ha afectado a todos, nos afecta a todos y es un problema que trató de ser solucionado con una modificación del Código del Consumidor en el año 2018. La modificación consistió en establecer que cuando una empresa te llame, tenía que identificarse y decir, señor René, soy la empresa tal, el banco tal, me permite continuar con esta llamada, y si tú le decías no, tenían que pasar dos cosas. La primera, que te cortaban, y la segunda, que te borraban automáticamente de su base de datos para que ningún otro teleoperador te vuelva a llamar. Pero esto ocurrió, no ocurrió. Entonces del mismo banco X te llaman a las 6 de la mañana, te llaman a las 7 de la mañana, a las 8, 9, hasta las 8 de la noche, del mismo banco o de la misma empresa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nunca te borran de la lista de contactos y por eso es que estamos agobiados. Si nos hubieran borrado como se esperaba que se hiciera de la lista de contactos, no estaríamos discutiendo ahora lo que estamos discutiendo. Una gente que está totalmente enferma con el teléfono y que ya hasta miedo nos da a contestar, porque si no es una persona que esté en nuestra lista de contactos, no lo queremos hacer. Pero ¿cuál es la solución, Crisolo? Tiene que haber una solución a ese tema, porque en realidad nos pasa a todos y todos estamos cansados de estas llamadas. Claro, la solución la ha planteado el Congreso. Han presentado un proyecto de ley contra las llamadas spam. Este proyecto consiste en lo siguiente: se invierte la figura, es decir, es el consumidor en adelante el que va a tener que llamar a la empresa bancaria, a la empresa financiera, a la empresa de telecomunicaciones o lo que fuera, y decirles, señores, empresa, estoy interesado en recibir sus llamadas, llámenme. Entonces las empresas, solo si existe esta llamada del consumidor solicitando que le envíen publicidad, en ese caso solo lo va a poder contactar. Pero si el consumidor no hace esa llamada, no lo van a contactar. Obviamente este proyecto de ley ha generado... Fue observado por el Ejecutivo. Ha sido observado. Fíjate, René. Era uno de los pocos aciertos del Parlamento y el Ejecutivo lo observa. Exacto. ¿Por qué? Bueno, las razones que adujo el Ejecutivo fueron varias, ¿no? Primero, que no se había hecho una evaluación para determinar si el remedio era proporcional a la enfermedad, por así decirlo, ¿no? Es decir,
si había alguna otra alternativa que se pudiera utilizar. Y bueno, decirles pues que esto ya se intentó corregir, reitero, en el 2018, tratando de hacer que las empresas fueran responsables y nos borraran de la base de datos, lo cual no sucedió, por lo tanto hay que probar algo nuevo. Lo segundo que se dijo es que esto podría atentar contra la libre empresa. Claro, me parece bien la libre empresa, pero recordemos que también los consumidores tenemos derechos. Y esos derechos implican, entre otros, que no pueden haber métodos intrusivos, métodos invasivos para contactar con nosotros, como ocurre con las llamadas spam. También se señaló que podían quedar en el desempleo muchas personas. Bueno, esas personas tienen que ser reubicadas, tienen que ser recolocadas para que, por ejemplo, se brinden mejores canales de atención a los consumidores. Es decir, no se puede poner el beneficio de un grupo de empresas que nos incordian todo el día para justificar este tipo de situación. Va a perjudicarlas, dicen. Claro, y lo peor es que ni siquiera proponen una medida alternativa. O sea, el Ejecutivo pudo muy bien haber dicho, miren, esta medida no me parece la más adecuada, pero podríamos hacer esto. O sea, el Ejecutivo no te propone nada. Entonces es como que siguiéramos en el mejor de los mundos. Claro, o sea, es un tema terrible. Entonces, la historia de este proyecto de ley es que comienza la Comisión de Defensa del Consumidor, donde es aprobada por unanimidad. Yo les pregunto, ¿cuántas normas se aprueban por unanimidad? Casi ninguna. Pasa al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo la observa. Luego se devuelve al Congreso y la Comisión de Defensa del Consumidor lee las observaciones del Ejecutivo y vuelve a aprobar por segunda vez por unanimidad su proyecto de ley. ¿Qué corresponde ahora? El siguiente paso es que se tiene que remitir al Pleno del Congreso para que sea puesto en agenda. Se esperaba que fuera el jueves pasado, pero estuvieron muy ocupados con la elección del Defensor del Pueblo. Bueno, pero se esperaría que sea para este jueves para que el Pleno vote si se aprueba o no la ley contra las llamadas spam. Nosotros exhortamos al Congreso para que insista con este proyecto porque, repito, la salud mental de la población exige este tipo de medidas. En teoría, entonces, ya para este jueves podríamos tener ya una decisión que se tome. Podríamos tener una medida porque ya, yo estoy seguro que si se pone en la agenda del Pleno, también va a ser votado por unanimidad. Es que no hay otra alternativa, pues. Si por lo menos nos dijeran, tengo esta opción para que no llegues a esta medida, pero no nos han propuesto nada, así es que nosotros, en aras de la salud mental de las personas, de la tranquilidad de las personas, exhortamos al Congreso para que continúe adelante con su propuesta. Mari, lo que pasa es que esto atenta contra la salud mental, ¿no? Ay, por supuesto, claro, uno está harto ya, como dijo la señora, es un acoso, literalmente. ¿Qué dijo la señora? Acoso telefónico, claro, lo ha dicho ella y me identifico totalmente con esto porque uno los llaman tantas veces que ya pone, como ella dijo, ¿no?, su teléfono en modo avión, pero es que también es difícil porque si es que te llama tu familia. ¿Y en otros países trabajo, cómo es? Ay. Bueno, en otros países están enfrentando, al menos yo te puedo hablar de la región, y te puedo decir que, por ejemplo, el Perú en la región ocupa el primer lugar en llamadas spam. A nivel mundial ocupamos el segundo lugar en llamadas spam. Mundial. Estamos hablando de que en el Perú se registran alrededor de 40 millones de llamadas spam, o sea, más que la población peruana al año. Y bueno, no hay remedio, ¿no? Entonces, hablamos de esto, entonces, tenemos los intereses de tarjetas de crédito más altos, los intereses por préstamos hipotecarios más altos. Sí, tenemos esos récords. Llamadas spam, o sea, por favor. No, tenemos esos récords. Y ayer hemos llegado a otro nuevo récord. El Perú es el país en el cual hay mayor contaminación automovilística de la región, ¿no? O sea, estamos rompiendo una serie de marcas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una regulación que sea buena, pero no solo una regulación buena, sino una fiscalización de que las normas se cumplen, que sea efectiva. Si las autoridades no pueden fiscalizar el cumplimiento de las normas, entonces se pueden dar ley tras ley tras ley, que sean muy buenas en el papel, pero si no hay un poder de fiscalización cierto por parte de las autoridades, vamos a seguir en eso. Y además el dengue. En fin, Crisolo, muchas gracias por estar acá para poner los puntos sobre las IES. Mari, ¿qué? Y esperemos el día jueves a ver qué novedad hay desde el Congreso. Ojalá. Listo.